Camino con Conciencia, con Jan Santana. Gracias y Padre eterno Dios sobre tu vida en este hermoso día. Hoy estoy contentísimo ya que Dios me da el privilegio de poder estar contigo a través de este canal de YouTube Vivo por Fe en este podcast Camino con Conciencia. Recuerda que este es un podcast donde nosotros tratamos de edificarnos en la fe. Un podcast realmente que tratamos de ser cristocéntrico, sustentado en la Santa Escritura, no en una idea personal. Claro está, hay que aclarar que hay opiniones personales y no tenemos la verdad absoluta, pero sí tratamos de ponerlo en un buen contexto a la luz de la Escritura. Hoy quiero tratar un tema que ha sido muy conflictivo y que ya he hecho otros videos, pero me vi en la necesidad de hacer un video nuevo donde podría yo aclarar un poquito más este asuntito que es el de los diezmos. Sí. Y el tema que quiero tratar en este podcast Camino con Conciencia, el diezmo ya no es parte de la gracia. Escucha bien, el diezmo ya no es parte de la gracia. Para mucha gente quizás podrían entender o interpretar que es que a mí no me gusta aportar a la congregación o aportar al sustento de los pastores. Pero no se trata de eso, mi amado hermano y amigo que me puedes ver. No se trata de eso. Se trata de lo que la palabra dice, de lo que la Escritura dice. Y eso es lo que queremos en este día poder profundizar y analizar. Y de verdad, como vuelvo y te digo, abordaremos el tema que ha generado muchas preguntas en la comunidad cristiana. ¿El diezmo sigue siendo obligatorio bajo la gracia? O sea, el diezmo, como vuelvo y te digo que es el tema, ya no es parte de la gracia. O sea, no es obligatorio. Es lo que hemos podido analizar y entender a la luz de esa escritura. Y yo espero que en este desarrollo de este podcast tú también lo puedas entender como lo hemos entendido. Algunas iglesias enseñan que el diezmo es un mandato para los creyentes. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? ¿Está el diezmo vigente en la era de la gracia? Quiero que vayamos juntos a la palabra y sobre todo pongamos a Jesús en el centro de nuestra fe y nuestra doctrina. Primero que quiero señalar, ¿qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? Fíjate, el diezmo era parte de la ley de Moisés, una ordenanza dada al pueblo de Israel. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, es uno de los versículos más citados sobre este tema. ¿Por qué? Porque dice así: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Este es uno de los textos más utilizados para sustentar el diezmo a la luz de la Escritura. Pero siempre he dicho, es bueno leer el texto completo para poder tener un buen contexto. Yo te invito a que tú leas el capítulo completo de Malaquías, capítulo 3. Y no solo te detengas en el versículo 10, sino que sigas leyendo más adelante y vas a descubrir que cuando Dios le dice, ustedes me habéis robado a las naciones todas, pero cualquiera diría que está generalizando en todas las naciones, pero está hablando de las 12 tribus de Israel. Ahora bien, en los versículos más adelante, tú podrás darte cuenta que la Biblia dice que ellos iban a ser tierra deseada. Y cuando dice ellos iban a ser tierra deseada por la fidelidad a los diezmos, se está refiriendo al pueblo de Israel. Así que es importante
que tú leas el texto completo para que puedas tener un buen contexto. Pero es importante notar que el diezmo no era simplemente dar dinero a la iglesia, sino una contribución del 10% de los productos agrícolas y ganaderos, destinado, oiga, ¿a quiénes iban destinados los diezmos? A los levitas, a los huérfanos y a las viudas. Eso tú lo puedes encontrar en el libro de Deuteronomio, en capítulo 14, del 28 al 29. Además, el diezmo era parte de un sistema de sacrificio y leyes que incluían holocausto, día de reposo y otras prácticas que no aplicamos hoy. Es importante que tú y yo podamos entender todo esto. Y mucha gente diría, tú estás en contra del diezmo. Yo no estoy en contra del diezmo. Ahora, el diezmo no es obligatorio. Tú no eres maldito si no diezma. Tú no eres ladrón si no diezma. Y te lo voy a explicar más adelante. Lo segundo que quiero resaltar es Jesús y el nuevo pacto. ¿Dónde queda el diezmo? En el nuevo pacto que Jesús hizo, ¿dónde queda el diezmo? Cuando Jesús vino, estableció un nuevo pacto basado en la gracia y la fe en Él y no en la ley mosaica. Voy a volver a repetirte esto. Cuando Jesús vino, estableció un nuevo pacto basado en la gracia y en la fe en Él, en Jesucristo, y no en la ley mosaica. En el libro de Hebreos, en su capítulo 8, versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por el viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Usted escuchó bien, mi amado hermano? Lo voy a volver a leer. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, que es Cristo, ha dado por viejo el primero, y lo que da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. ¡Ay, santo! Eso está bien claro. Pero bien, Jesús nunca ordenó a sus discípulos diezmar. Usted no va a encontrar eso. Jesús da una enseñanza sobre el ayuno, sobre la oración. Jesús da una enseñanza sobre todas las cosas, pero no existe una enseñanza de Jesús hablando directamente del diezmo. Jesús nunca ordenó a sus discípulos diezmar, sino a dar con generosidad y según la dirección del Espíritu Santo. Un claro ejemplo es la historia de la viuda pobre en Marcos capítulo 12, versículos 41 y 44, donde Jesús resalta que ella dio todo lo que tenía, no solo un porcentaje fijo. Oiga bien, Jesús dice que fue al templo, dice la Escritura, y observó lo que echaban la ofrenda. Y notó que esta viuda era la que más había dado porque dio todo lo que tenía. No hablo de un porcentaje. Incluso hubieron personas que dieron más que ella. No. ¿Me entiendes? Hubieron personas que dieron más que ella, pero Jesús vio la intención bondadosa porque dio todo lo que tenía. ¿Sabe? El predicador Charles Spurgeon dijo, el evangelio no nos llama a dar un diezmo, sino a dar todo nuestro ser a Dios. Oye bien, esto lo dijo Charles Spurgeon. Charles Spurgeon es un predicador del siglo XIX tremendo. Y decía Charles Spurgeon, el evangelio no nos llama a dar un diezmo, sino a dar todo nuestro ser a Dios. Lo tercero que quiero llamar a resaltar es cómo debemos dar en la era de la gracia. Y aquí es donde yo quisiera que tú entiendas lo que yo he podido comprender. El diezmo no es obligatorio ahora en este tiempo de la gracia, pero tenemos que ser mezquinos, endurecer nuestro corazón, no ser partícipe de la obra, porque la obra sabemos que camina con dinero. No hacernos parte de los proyectos
de la iglesia o de mis hermanos. No, tú y yo estamos llamados a ser partícipes. Entonces por eso queremos ahora hablar de cómo debemos dar en la era de la gracia, en el tiempo que estamos. Y es sencillo, el apóstol Pablo nos da la clave en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Pablo resalta y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Una de las cosas que yo le hablaba a mi querida y amada esposa, y yo le decía cuando hablábamos de este tema del diezmo, yo le decía a mi esposa, el 95% de las personas que diezman lo hacen en una mala intención o en una mala dirección. ¿Tú sabes por qué? Porque lo hacen haciendo un trueque con Dios, haciendo un negocio con Dios. Y les voy a diezmar para que se abran la ventana de los cielos, para que yo sea prosperado. Pero no lo están haciendo de la forma correcta. No lo están haciendo de la forma correcta. Dice, el principio del Nuevo Testamento es dar con libertad, no por mandato. Esto significa que no estamos obligados a dar un 10%, pero sí a ser generosos. Nuestra motivación debe ser el amor y la gratitud, no la obligación ni la prosperidad. Dios no bendice por cantidad, sino por la actitud del corazón. ¿Sabes? Es muy penoso, vuelvo y te digo que el 95%, me atrevería a decir, diezman haciendo un trueque con Dios. Voy a dar porque van a ser abiertas las ventanas de los cielos, voy a ser prosperado, voy a ser bendecido. Y hay mucha gente dando testimonio de que ellos diezman y han sido muy prosperados. Y basándose en sus experiencias personales, ellos le atribuyen a que el diezmo es veraz. Pero déjame darte un dato. Yo conozco personas que basándose en sus experiencias personales, ellos creen en que se debe de adorar y que se debe de llevar una ofrenda a la Virgen, porque ellos han tenido experiencias con esas dádivas a la Virgen, con esas presentaciones. Entonces, ¿están ellos en lo correcto? Simple y llanamente porque han tenido buenas experiencias. No es así. ¿Sabe? El diezmo fue una ordenanza para Israel. Pero en Cristo somos llamados a una generosidad mayor, basada en el amor y no en la ley. Jesús nos enseñó a confiar en Dios para nuestra provisión y a dar con alegría, sin imposiciones ni amenazas. Tú eres un maldito porque no diezmas. Tú eres un ladrón. Eso no es bíblico. Eso no es correcto. Dios llama a que tú des conforme tú hayas sido prosperado. Dios llama a tu generosidad. Dios llama a que tú voluntariamente lo hagas porque siente compasión, siente amor, siente algún compromiso con la obra del Señor, pero no por mandato. Si da, que sea por amor a Dios y a los demás, sabiendo que Él proveerá según su gracia y misericordia. Que el Espíritu Santo guíe nuestros corazones en todo lo que damos y que siempre recordemos que en Cristo somos libres. Tú y yo fuimos llamados a ser libres, libres de la ley. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu. En el Espíritu. Mi amado hermano, que Dios nos ayude a poder comprender lo que la Biblia dice. Y yo vuelvo y te repito y te digo, yo no estoy en contra del dar. No, al contrario. Yo estoy de acuerdo porque así la Biblia lo establece, que tú y yo debemos ser generosos. Si Cristo mora en nosotros, entonces su amor se debe reflejar
a través de nosotros para con los demás. Que el eterno Dios y su amado Espíritu Santo te guíe a toda justicia y a toda verdad. Espero que este video pueda aclarar algunas dudas y que algunas personas puedan entender y comprender que no somos mezquinos, que no somos tacaños. Simple y llanamente hemos entendido que a la gracia, que a la salvación no debemos añadirle ningún peso. Nada debe ser por obligación. Al contrario, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo por amor. Shalom. Podcast Camino con Conciencia con Jan Santana.